cuando me esta decoración del aniversario, pero bueno, ya estamos acá. A ver, jóvenes, como les decía, ¿no? Vamos a comenzar entonces nuestra clase de Historia del Perú. Ustedes ya saben que al final hay un momento para participar. Ustedes ya conocen cuáles son las indicaciones que siempre les doy. Entonces, solamente nos queda comenzar con esta clase que, pues, ya empezamos ahora, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a poner acá. Como les decía, ¿no? Hemos estado hablando todas estas clases últimas acerca del primer gobierno de Fujimori. Todo lo que hemos visto hasta ahora solamente pasó durante el primer gobierno de Fujimori, ¿no? El Fujishock, las elecciones del 90 primero, las medidas económicas, la privatización de empresas, luego vimos lo que es el autogolpe, la lucha contra la subversión, la captura, ¿no?, de Abimel Guzmán, el conflicto también del CENEPA, todo eso que hemos visto estas últimas clases, creo que son han sido las últimas dos clases, ha sido solamente del primer gobierno de Fujimori. O sea, todo eso solamente pasó del año 90, 1990 al año 1995, ¿ya? Durante esos 5 años. Fueron 5 años muy activos, ¿no? Muy movidos, por así decirlo, ¿no? Con muchas actividades. Pero recordemos que Fujimori prácticamente gobierna durante todos los años 90. Toda la década de los 90 en el Perú va a estar gobernando Alberto Fujimori. Así que tienes que asociarlo, ¿no?, los años 90 con Fujimori, ¿no? Porque él va a gobernar 10 años. Entonces va a tener un segundo gobierno del año 1995 al año 2000, ¿no? Y después del año, bueno, él va a ganar esto con una reelección, ¿no? Antes se podía hacer. Y después del año 2000 al año 2005 también va a ganar esas elecciones Alberto Fujimori, como ya creo que les he dicho alguna vez. Alberto Fujimori se iba a quedar hasta el año 2005. Eso era lo que estaba en la ley. Ya estaba todo listo para que se quede hasta el 2005. Y tenían un plan, según se supo años después, para quedarse por 10 o 20 años más, ¿no? Junto con su asesor Vladimiro Montesinos, ¿no? Por supuesto, con todo esto, con su gran maraña de corrupción que ya hemos visto también, ¿no? Eh, entonces, el gobierno de Fujimori van a ser 10 años, que deberían ser 15, pero en el año 2000 renuncia Fujimori por una serie de escándalos que veremos más adelante. Pero lo cierto es que su gobierno dura 10 años, del año 90 al año 2000, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que ha pasado en los 90 hasta ahora, de la cantuta, de Barrios Altos, del terrorismo de Sendero Luminoso, de la captura de Abimel Guzmán, todo eso ocurre en el primer gobierno, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver es recién su segundo gobierno, ¿ya? En toda esta clase, que también ocurren muchas cosas muy importantes que van a desencadenar prácticamente en el final del periodo de violencia. Recordemos que el periodo de violencia es lo que conocemos como el terrorismo, la época del terrorismo en el Perú, que va del año 80, 1980, al año 2000, ¿no? Es como una historia aparte y paralela a la historia del Perú, ¿no? Son 20 años, ¿no? Del año 80 al año 2000, ¿no? La época del terrorismo, cuando comienzan sus acciones armadas el grupo Sendero Luminoso y el MRTA. Y estos grupos van a actuar y se va a mantener esta época de violencia hasta el año de 2000, ¿no? También se conoce como época de violencia porque no solamente actúan estos dos grupos, ¿no? Los grupos de Sendero y el MRTA, sino que también durante el gobierno de Fujimori se hace lo que se considera el terrorismo de Estado, ¿no? Que también crea un grupo paramilitar, el presidente, llamado Grupo Colina, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, y que perpetra atentados contra la población civil, ¿no? No ataca a los terroristas, sino ataca a la población civil, ¿no? Simplemente como para mantener esta forma de guerra mediática, ¿no? Como se supo años después, el objetivo de Fujimori era perpetrar este conflicto del terrorismo para también el perpetuarse en el poder y tener así una justificación de quedarse, ¿no? Como ya hemos dicho, ya se comprobó que él buscaba quedarse hasta el año, pues, 2020, si es que nadie lo hubiese puesto, si es que nadie lo hubiese evitado, ¿no? Incluso tenía también la idea de dejar, pues, a sus hijos, ¿no?
Pero bueno, todo este plan se desmoronó después del año 2000 y ya veremos cómo se desmoronó. Entonces, aclaremos lo siguiente. Fujimori gobierna 10 años, del año 90 al año 2000. Muy bien. Pero 8 años van a ser considerados dictatoriales. Va a ser considerado un dictador. ¿De qué año a qué año? Del año 92, 1992 hasta el año 1900, no, hasta el año 2000. ¿Por qué se considera un dictador? Porque en el año 92 aplica lo que es el famoso autogolpe, ¿no? Eso ya también lo hemos explicado bastante, ¿no? Que toma el poder legislativo, lo controla y luego lo controla aún más con la corrupción que tiene con su asesor, ¿no? De comprar a muchos congresistas, controla el Tribunal Constitucional, controla el Poder Judicial y controla el ejército, que no es un poder del Estado, pero es muy importante el ejército. Es casi como un poder aparte, el ejército peruano. Y él ya pues ya tenía por ley el mando del poder ejecutivo. Entonces, no existía nadie más poderoso en el Perú que Alberto Fujimori, ¿no? Y eso también les he explicado algunas veces, ¿no? Un presidente en una democracia, pues no es el mandamás, no es el rey, no es el que hace y deshace. Un presidente en una democracia tiene una función más, tiene un Estado, tiene el poder de un poder del Estado, mejor dicho, ¿no? Mejor explicado. Tiene el liderazgo de un poder del Estado. En realidad son tres, ¿no? Como ya le hemos explicado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Cada uno de esos tres poderes son independientes y esos tres poderes son los que dirigen el Estado peruano, ¿no? El poder ejecutivo está por su lado, que está el presidente y sus ministros, el poder legislativo está por otro, que es el Congreso, que también es independiente. Muchas veces se pelea el Congreso con el Ejecutivo, eso es algo normal en el Perú, ¿no? Para bien o para mal. Y el otro poder independiente es el poder judicial. Esos tres poderes están cada uno por su lado, cada uno dirige el Perú, ¿no? Claro que los tres se articulan y tratan de llevarse bien para que el país se maneje bien, pero los últimos 5 años en el Perú, eso más o menos como que no ha pasado. Ustedes han visto que esos últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Por la constante pelea que existió entre el Congreso y el Poder Judicial. Como ya pueden ver, el presidente simplemente tiene una función que es su poder, ¿no? Que es el poder ejecutivo, ¿no? El Congreso es aparte. Incluso en el Perú está reconocido por la Constitución que el primer Congreso, que el primer poder del Estado es el Congreso. O sea, el Congreso es mucho más importante que el mismo presidente. Entonces, un presidente pues no puede salir de sus funciones, está bien regulado por la ley. En cambio, Fujimori se va a salir de ese esquema legal y va a ser pues prácticamente un dictador. ¿Por qué? Porque va a tomar todos esos poderes del Estado bajo su control y bajo su dirigencia, ¿no? Y él lo hizo poco a poco con ayuda de su asesor Vladimiro Montesinos, que era pues un abogado, y poco a poco pudo pues justificar y con influencias ganar también el poder de todos estos instituciones, ¿no? Con el pretexto de que estamos en una emergencia y hay que darle el poder absoluto a alguien para que lo dirija, ¿no? Y así poco a poco fue pues acaparando más instituciones y aparece pues esta frase tristemente célebre, ¿no? Porque el fujimorismo también tiene una historia muy negra en el Perú, muy triste, ¿no? Que es todo lo que acapara, lo corrompe, ¿no? Y en época de Fujimori, por lo menos, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Eso ya se demostró después en su juicio, ¿no? Ahí hemos visto la clase pasada, estas marañas que tenía, pues, ¿no? De corrupción, que poco a poco fue acaparando más instituciones y controlaba el ejército, al final controlaba el poder ejecutivo, que ya lo tenía, el poder judicial, el tribunal constitucional, y pues tenía una gran red de corrupción, ¿no? Que esto no se descubrió hasta años después, como les digo. En esta época para la prensa, para los peruanos de a pie, el presidente Fujimori era un presidente popular, muy buen presidente en ese momento, ¿no? Era muy querido, muy respetado, se paseaba en todos los canales de la televisión y toda la gente lo quería, era como una sensación, hasta que pasa lo que pasa en el año 2000, ¿no? No pasa del nuevo siglo su popularidad, ¿no?
es que, como les digo, hay que entender esto, ¿no? La popularidad que tenía Alberto Fujimori en su momento era avasalladora, ¿no? Nunca un político tuvo tanta popularidad como Alberto Fujimori, ¿no? En su momento, en los noventas, ¿no? Pero luego cuando se investigue, cuando se le descubre, cuando se le enjuicia, ya se puede ver todo lo que hizo, todo lo que tenía pues, planificado, ¿no? Incluso hasta ahora sigue con juicios pendientes el presidente Fujimori, a pesar de que está preso ya. Hay muchos más juicios que aún falta, pues, ser juzgado, ¿no? Hace poco también salió esta noticia donde se le pedía a Chile una especie de documento de potestad para que pudiera, pues, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Para que pudiera ser juzgado, pues, ¿no? En el Perú por otros juicios que tiene pendientes, ¿no? Pero eso se supo mucho después. En este momento, él tenía mucha popularidad. Tanta popularidad que le valió esto para ser reelegido. Él podía, pues, ¿no? El presidente en ese momento tenía, pues, la opción de optar por una reelección, ¿no? Se podía hacer, ¿no? Eh, entonces, en el año 95 se da, pues, las elecciones, como corresponde, ¿no? Y él estaba seguro de ganar, y lo hizo, ¿no? E incluso él llega a postular como presidente y como candidato frente al partido Unión por el Perú, que estaba pues comandado por este candidato que vemos aquí, que es Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Que también era una persona muy, muy respetada en el Perú, porque había sido pues secretario general de las Naciones Unidas, había trabajado mucho en el aspecto de la diplomacia internacional para resolver muchos conflictos. Entonces él se promocionaba, este candidato, ¿no? Javier Pérez de Cuellar, como el candidato que podía solucionar este problema, pues, ¿no? Del terrorismo en el Perú, ¿no? Y poder ya culminarlo. Pero nada pudo contra la gran popularidad avasalladora de Fujimori en ese momento, ¿no? En ese momento se le conocía como el tsunami Fujimori, ¿no? Tanto la prensa nacional como la prensa internacional lo conocía pues de esa manera, ¿no? Y en la reelección del año 1995, ganó en primera vuelta. No hubo necesidad de ir a una segunda vuelta. Alberto Fujimori, ¿no? Su más cercano perseguidor, que era este señor que vemos aquí, que era Javier Pérez de Cuellar, no tuvo pues más del 20%, ¿no? La popularidad, como les digo, de Fujimori era total, ¿no? Y eso también en cierto punto fue aprovechado por su gente que tenía pues alrededor, como Montesinos, para mantenerse y hacer planes para quedarse en el poder, ¿no? Como ya les digo que tenían ese plan, ¿no? Ahora, el terrorismo aún no había culminado al 100%. Se había disuelto el grupo Sendero Luminoso con la captura de Abimel Guzmán. La captura de Abimel Guzmán fue muy importante porque recordemos que Sendero Luminoso era un grupo pues caudillista, es decir, que querían y todo lo que hacían era por su líder, ¿no? Era un grupo, como ya les he explicado, un poco fanático, ¿no? Creían que lo que estaban haciendo estaba bien, ¿no? Y que todo lo hacían por su líder, ¿no? Entonces, cuando cae el líder, cae esta especie de ola de halo de misterio que se había creado alrededor de este personaje y se disuelve Sendero Luminoso. Queda un remanente al final, que luego se van al BRAE o se quedan ahí y se mantienen con acciones terroristas, pero años después, en el año 99, caen también los cabecillas del BRAE. Y después quedaron ciertas personas allegadas a ese grupo, que esas personas se quedaron pues prácticamente con alianzas con narcotraficantes en el Brasil. Y ese problema continúa hasta el día de hoy, ¿no? Pero ese remanente que quedó, que después de la disolución de Sendero, prácticamente ya trabajan mano a mano con los narcotraficantes, ¿no? Entonces solamente quedó eso de Sendero. En el plano político ya quedó totalmente disuelto, en el plano también armado también, prácticamente el líder les dijo, ¿no? Que ya, o sea, ya esto ya se acabó, ¿no? Que ya pongan las armas y se disolvió este grupo, ¿no? Los personajes después fueron enjuiciados y llevados a prisión, todos ellos, ¿no? Incluidos la cúpula central, ¿no? Entonces, Sendero ya dejó de ser un problema importante para el Estado, ¿no? Salvo, como les digo, este remanente de Brian, ¿no? Eh,
Y si bien es cierto, tiempo después, el Estado trató de pactar un poco con el Grupo Sendero Luminoso para tratar un poco, ¿no? De ver qué más información se puede sacar. Incluso también, ¿no? Se llegó a comprobar de que trataban, pues, ¿no? De manipularlo o de usarlo a su favor para ver si se puede sacar, pues, un rédito político, ¿no? En la política nada es gratis, ¿no? Todo siempre es por una ganancia, por algo a cambio, ¿no? Y eso, pues, se encargaba Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Que hasta ese momento aún era desconocido. Vladimiro Montesinos va a salir recién a la luz o recién se va a saber quién es en el año 99, después de 9 años de haber hecho todas esas cuestiones, ¿no? de la corrupción. Pero bueno, pero a lo que voy es que Sendero ya estaba disuelto, pero el MRTA continuaba en funciones. Su líder en ese momento, que era Néstor Serpa, seguía pues prófugo, ¿no? Y todo esto prácticamente para los peruanos ya estaba, pues, era ya historia, ¿no? Porque cuando la población peruana vio que el líder de Sendero se capturó, fue un poco como que prácticamente ya está, esto del terrorismo ya se acabó. Pero faltaba aún el otro grupo, el MRTA. Y en el año 1996, este grupo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, va a perpetrar su último atentado, ¿no? Su última participación pública, que va a ser pues un hecho que va a dejar en shock a todos los peruanos y a toda la prensa mundial. Hablamos pues, ¿no? De el secuestro a la embajada de Japón, acá en el Perú, ¿no? Ustedes saben que una embajada, jóvenes, es una casa, es una propiedad en la cual el Estado peruano le cede al Estado japonés o a cada país con el que Perú tiene pues algún tipo de vínculo y le da pues un terreno, ¿no? Para que viva ahí el embajador. Cada 5 años el presidente lo nombra y llega un embajador nuevo cada 5 años y ahí vive, ¿no? Y en esa casa tiene pues un despacho para hacer cualquier tipo de trámites cualquier tipo pues no de relación. Una embajada es como una puertita, es como un pequeño espacio de un país dentro de otro, ¿no? En lo legal, ¿no? El territorio sigue siendo peruano, ¿no? Sí, el Perú puede disponer si se es una obra o no, pero dentro de la casa de una embajada legalmente estás en territorio de ese país, ¿no? Si tú vas a la embajada de Colombia, estás en las leyes colombianas, ¿no? Si tú vas a la embajada de Japón, estás con las leyes de Japón, ¿no? A veces si tú estás en un país perdido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas, si no tienes plata, contactos ni nada, vas a la embajada de Perú en ese país y entras a esa embajada y ya estás en el Perú, ¿no? Ya tienes ya las leyes peruanas y ya te pueden reconocer, ¿no? Igual es en cada país, ¿no? Acá hay embajadas de todo el país, ¿no? De Estados Unidos, de Francia, Australia. Y esa casa es como un pequeño pedazo, ¿no? En lo legal de ese país, ¿no? Esto se hace con el fin de tener vínculos, ¿no? Con esos países y que se pueda tener pues una constante relación entre ellos, ¿no? Y también así como hay acá embajadas de muchos países en el mundo, hay embajadas del Perú en todos lados, ¿no? Muy bien, entonces, en San Isidro, hay muchas zonas de Lima que son un poco más acomodadas, ¿no? Como San Isidro, como San Borja, hay muchas embajadas, ¿no? Y en San Isidro se encontraba la embajada de Japón, ¿no? Donde vivía el embajador de Japón en el Perú, ¿no? Y en noviembre se realizaba una fiesta en esa embajada, ¿de acuerdo? En el año 1996, en noviembre, se invitó a una gran fiesta a mucha gente importante del Perú, a mucha gente reconocida, ¿no? De las clases altas, para tener una especie de reunión, ¿no? Una fiesta con, o mejor dicho, por motivo, ¿no? Del cumpleaños del emperador, ¿no? En Japón, una especie de celebración nacional es el cumpleaños del emperador de Japón, ¿no? Y cada cumpleaños del emperador hacen una fiesta, ¿no? Es como una especie de celebración extra que tienen los japoneses, ¿no? Recordemos que Japón es una monarquía, tienen a un emperador que es como un rey, ¿no? Como Inglaterra, como España, ¿no? Tiene a su rey y tiene su gobierno aparte, ¿no? Ya. Y se realizó, pues, ¿no? Ese día una fiesta y se invitó a gente muy importante en esa fiesta a la Embajada de Japón, ¿no? Se invitó a ministros, se invitó a gente del ejército, se invitó a periodistas, se invitó a mucha gente importante, ¿no? De la clase alta limeña, ¿no?
y también a mucha gente importante del Estado, ¿no? Como ya les digo, ministros, excomandantes, ¿no? Y mucha gente, pues, con mucho renombre, ¿no? A estas fiestas de las embajadas no va cualquiera, ¿no? Va gente eh, selecta que se le envía, pues, invitación y todo ello, ¿no? Entonces se realizaba la fiesta, ¿no? Todo bien, iba en la fiesta, era una fiesta común y corriente, donde también estaba la madre del presidente en ese momento, que era Fujimori, y también se le invitó al presidente también, a mismo Fujimori, pero él no asistió porque el presidente pues, está mucho más ocupado que el común de la gente, ¿no? Por obvias razones, pues no pudo asistir, pero su madre sí fue a esta fiesta. Todo se desarrollaba con normalidad, hasta que los asistentes escucharon pues una explosión en las afueras. Y en un momento los invitados creyeron pues que se trataba esto de lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, en el Perú siempre se volaban torres, había un coche bomba, dijeron, bueno, hay que cuidarnos un poco, hay que entrarnos un rato a la cocina, para esperar a que pase este atentado y ya después continuamos con la fiesta, ¿no? Eso es lo que empezaron ellos. Lo que no se imaginaban es que esa explosión había ocurrido dentro de la casa del embajador de Japón, en el portón. Acá vamos a mostrarlo. Acá tenemos la maqueta. Aquí está. Acá tenemos la maqueta. Esta de acá es la maqueta de la embajada de Japón que se realizó. Vamos a ver acá. Vamos a darle un zoom. Eh, ya está. Mire. Aquí está la maqueta de la casa del embajador de Japón, ¿no? De la casa de la embajada de Japón en Lima, en Perú. Acá están dos portones y por aquí entraban los autos para ingresar a la casa, ¿no? Y por acá pasaban, dejaban algo o bajaban las personas que llegaban y el carro luego salía por acá y se iba a la calle, ¿no? Este era el funcionamiento. Y por estas puertas aquí se escucharon pues las explosiones. Los invitados estaban de este lado, acá. En este lado de acá se realizaba la fiesta, en este patio, ¿no? Aquí estaban los toldos, así como una fiesta normal, ¿no? Y la gente estaba acá, con música y todo. Claro que no era una fiesta, pues, era una reunión más elegante, ¿no? Era una reunión ya, no para que estén bailando y tomando, ¿no? Sino para que conversar, gente, pues, ¿no? Como les digo, de la alta sociedad. Y aquí se hace, aproximadamente a las 9 de la noche, se detonan, pues, ¿no? Dos explosivos aquí y aquí, y los invitados de este lado de acá creen, como les digo, ¿no? Que es un atentado en la calle, como siempre ocurría en ese momento, y dijeron, bueno, hay que meterse un retrococina hasta que pase. No se imaginaban que de este lado estaba ingresando, pues, escondidos en una ambulancia, algo de 14 terroristas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿De quiénes se trataban? De estas personajes de acá. 14 terroristas del grupo MRTA. El grupo MRTA no había perpetrado pues un ataque tan importante en Lima. Recordemos que el grupo más sanguinario y que más muertes dejó fue el grupo Sendero Luminoso, porque tenía pues un trabajo importante de atemorizar y de amenazar a las personas comunes y corrientes, ¿no? Los campesinos, los ciudadanos, en muchas partes del Perú profundo, como se conoce. Pero en los años 90 ya llega a Lima y hace muchos atentados en Lima, ¿no? Sendero Luminoso, como el atentado a Canal 2, el atentado de Tarata, y el asesinato, pues, a esta lideresa, pues, María Elena Moyano, ¿no? Todo eso ocurre en los años 90. Pero en esa misma década, este grupo de MRTA prácticamente había pasado pues desapercibido con respecto a Sendero, ¿no? Que tenía todo el protagonismo, ¿no? En lo que al terror se refiere. El MRTA básicamente más se dedicaba a tomar simplemente puntos estratégicos o a detonar coches bomba o tumbar torres, ¿no? Hacer caer torres eléctricas, ¿no? Esas torres que transportan electricidad, ¿no? En las ciudades, ¿no? Sobre todo en Lima. Entonces, hasta el año 96, recién aquí en este momento, tiene un atentado pues mayor, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? Eran 14 terroristas disfrazados pues de esta manera. Como ya le hemos explicado antes, el MRTA se consideraba a sí mismo un grupo guerrillero y tenía pues un uniforme y tenía esta forma de vestir que ustedes ven aquí.
cosa muy distinta a Sendero Luminoso, ¿no? Ellos no se consideraban como guerrilleros, ellos se consideraban como revolucionarios, pero en realidad eran terroristas, ¿no? Y no usaban un uniforme en el caso de Sendero, ¿no? En el caso del MRTA sí, usaban un, este, un, un uniforme negro y esta máscara, ¿no? Que les tapaba la cara. Eran 14 personas fuertemente armadas. Ingresaron desde la puerta principal, detonando granadas, disparando a todo el mundo. Ingresaron al patio y dijeron, señores, ustedes están siendo pues víctimas de un secuestro, vamos a tenerlos todos en protección, dijeron, no para calmar a la gente. Queremos conversar con el Estado peruano. ¿Quiénes estaban ahí? El que vemos aquí se trataba del cabecilla, Víctor Serpa Cartolí, ¿no? No, Néstor Serpa Cartolí. Entonces, a partir de ese momento, hay una gran conmoción en el Perú, ¿no? Se entera esto la prensa y van ahí con cámaras, cercan todo la casa, ponen a muchas personas, a terroristas en cada esquina para que resguarden la entrada y la salida. Y el líder estaba pues en el centro con la gente, ¿no? Que era Serpas, ¿no? En ese momento dicen, y se dan cuenta de que hey, en la fiesta hay mucha gente, más de lo que se esperaban, había algo de 100 personas, más creo incluso, no recuerdo bien el número exacto, pero era más o menos esa cantidad. Así que una de las primeras medidas que hace Néstor, el cabecilla, decide pues que se retire la mayoría de la gente, ¿no? Que era pues mujeres y ancianos, ¿no? Eh, claro, esto no lo hacen porque eran buena gente, ¿no? Lo hacen porque sabían de que no iban a poder controlar, no iban a poder controlar pues a tanta gente, ¿no? Así que una de las primeras medidas a los minutos, creo que esto se da a la media hora, deciden pues abrir la puerta y que salgan pues todas las mujeres. Y también una de las que salió era pues la madre del presidente Fujimori, ¿no? Después dice, bueno, también hay que liberar a la gente pues de personal, porque ustedes saben que una fiesta en una casa tan elegante pues tiene mozos, tiene gente de la servidumbre, ¿no? Y también le hicieron pues que se vayan, ¿no? Y se quedaron pues algunos para tratar de ayudarles en ese momento, ¿no? Pero ellos también se fugaron. Hay una imagen pues muy clásica en la cual se ve a algunos mozos corriendo, ¿no? Que aprovecharon el momento en el cual los terroristas le dijeron que las mujeres ya que se vayan, y ahí también salieron algunos de los mozos, ¿no? Y ya, bueno, no pudieron hacer nada, ¿no? Se escaparon. Eh, pero entonces los terroristas se quedaron con al menos algo de 20 personas secuestradas, ¿no? Pero esas 20 personas eran personajes, pues, importantes, ¿no? Eh, todos ellos eran hombres, ¿no? Importantes. En el caso del Estado peruano, ¿no? Es decir, que tenían puestos claves en el Estado, ¿no? Como por ejemplo estaba el vicepresidente en ese momento, estaban el ministro del Interior, el ministro de Justicia, estaba también exministros y exmilitares, gente muy importante. El más importante de todos ellos era el vicepresidente, que en ese momento era eh, Luis Tudela, ¿no? El vicepresidente, pues, no de Fujimori. Entonces, los llevó a todos a distintas zonas de la casa, ¿no? También estaba el embajador mismo de Japón. Lo llevaron a muchas cuartos de esta residencia, porque era una gran mansión esto, y lo llevaron pues a muchos cuartos. Y a cada grupo pues lo resguardaba pues eh, estas personas, ¿no? Y también en este secuestro estuvo también el expresidente Francisco Sagasti. Claro, en ese momento no estaba en política, ¿no? En ese momento era un poco más joven. Bueno, tampoco no tan joven, ¿no? Tendría pues cuántos, 40 y tantos años. En ese momento el expresidente Francisco Sagasti era periodista y estuvo invitado a esta fiesta como prensa y estuvo también en esta secuestro, ¿no? Pero también fue una de las personas que lo liberaron después de la mujer, ¿no? Y liberaron a gente menos importante.
y se quedaron pues con la gente importante, ¿no? Que eran los vicepresidentes, el vicepresidente, los ministros, ¿no? Uno de los que salió antes fue Francisco Sagasti, ¿no? Y eso lo recuerdan él en su memoria, ¿no? Pero bueno, eso les comento como curiosidad, ¿no? En ese momento nadie se imaginaba que él iba a ser presidente, ¿no? Y de la manera que fue incluso, ¿no? Porque no fue elegido como presidente, ¿no? Él fue, ingresó por una crisis que se dio en el año pasado, ¿no? Pero bueno, ya es otra historia. Lo cierto es que estuvo ahí en este día, ¿no? Junto con mucha gente importante, pero en ese momento él era uno más de la prensa, así que se retiró, pues, ¿no? Junto con ellos, con la gente que salió primero, ¿no? Entonces se quedaron con solamente la gente importante para poder tenerlos ahí más controlados. Y este secuestro de jóvenes no duró horas, no duró días, duró meses, incluso hasta el año siguiente. Fue muy tedioso todo esto. Fue una historia muy extensa donde pasan muchas cosas, ¿no? Y vamos a continuar también después de la siguiente parte, porque ya tenemos aquí 6 minutos, nos queda, bueno, ustedes saben que después ingresamos por el mismo link. Pero ocurren muchas cosas y voy a tratar de ser lo más resumido posible porque hay que hablar de muchos temas más en esta clase, pero es un tema que muy interesante y abarca pues, muchas cosas con respecto pues, a este secuestro, ¿no? La idea, o bueno, la cuestión es que los mantienen secuestrados durante casi 3 meses. Entonces, están noviembre, diciembre, pasan la Navidad secuestrados, en enero, en febrero, casi en marzo es donde se da el rescate, casi 4 meses. ¿No? Es increíble la cantidad de... Este fue uno de los secuestros más extensos y más largos y más desgastantes que hubo pues en la historia del mundo, ¿no? Ahora, lo importante, ¿para qué habían hecho ese secuestro estos personajes? ¿Por qué los terroristas del MRTA habían secuestrado, habían decidido secuestrar al, a la casa del embajador de Japón y a este personaje, ¿no? Si hacen un secuestro es porque piden algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedían ellos en ese momento? Ellos hicieron a las horas, después de la que se enteraron que hubo secuestro, y sacaron a las mujeres y a la gente menos importante, después de unas horas hicieron una conferencia de prensa. Y esta foto que ven aquí ustedes, que les estoy mostrando, es la foto de la conferencia de prensa que hicieron en esa misma noche. Y ahí fue donde el líder, Néstor Serpa, prácticamente declaró y dijo, bueno, lo que queremos nosotros es hablar con el gobierno. Queremos que el gobierno nos escuche y queremos que siga nuestras normas, nuestras directivas, ¿no? Nuestros pedidos. ¿Qué es lo que pedían? Que se les libere a todos sus compañeros, a los compañeros de ellos, ¿no? A los terroristas del MRTA, a los miembros del MRTA que estaban presos en los penales del Urigancho y en el penal Santa Mónica, los hombres y las mujeres, ¿no? Que se los libere y que a todos ellos, incluidos ellos también, se les dé un asilo político en otro país. Ellos estaban dispuestos, según lo que decían ellos, a dejar las armas, solamente quería que los liberen a ellos y que les den asilo político en otro país y ya está. Eso para ellos era una salida para el terrorismo, ¿no? Claro que bien, ¿no? Tú me dejas salir y yo me voy, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso pues fue visto como una negociación, ¿no? Entre los terroristas y el Estado peruano, ¿no? En ese momento, el presidente Fujimori tenía su asesor, que era Vladimiro Montesinos, que más que un asesor era pues una persona que estaba en todos lados, ¿no? Porque él controlaba todo, él controlaba a la gente importante, él controlaba a los congresistas, a los ministros, y tenía una gran red, ¿no? De corrupción en todo el Perú. Y también él tenía conocimientos sobre tácticas del ejército, porque Vladimiro Montesinos es un personaje muy particular porque él estuvo en el ejército y él fue general, no, llegó a teniente y después se dedicó a la abogacía. Entonces él tenía muchos conocimientos de la rama, pues, del ejército, ¿no? Y esto lo llevó, pues, a cometer muchos actos, pues, ¿no? De corrupción, ¿no? Entonces la cuestión es de que él mismo con el presidente empezaron a planificar qué se podía hacer. Y a partir de ese momento, el presidente, tanto el presidente como Vladimiro, ya tuvieron pues una óptica, una visión, ¿no? Un plan. Y el plan consistía en dos frentes, un frente público y un frente privado. Fujimori iba en el frente público a explicar y a dar detalles de que iban a hacer algún tipo de gestión para que todos
secuestrados salgan con vida, ¿no? De este secuestro. Pero por debajo, en secreto, hacían un plan con el ejército para intentar rescatar a estos rehenes, ¿no? Y durante todos estos meses se van a aplicar estos dos planes, ¿no? Por un lado, vamos a tener a Fujimori en todos los países, hablando con los ministros, con los presidentes, ¿no? Habló con el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, con el presidente de Cuba, Fidel Castro, con el primer ministro Tony Blair, en ese momento creo que era, de Inglaterra. Habló con la gente más importante del mundo en ese entonces, ¿no? Estados Unidos, de Europa. ¿Para qué? Para que les brinden apoyo, para intentar hacer unas negociaciones, porque esto todo el mundo pues lo vio, ¿no? Y fue motivo para que el presidente de Estados Unidos, pues Bill Clinton en ese momento, conversara con el presidente, ¿no? Eh, y estuvo por todos lados Fujimori, ¿no? Conversando con muchos líderes en Sudamérica, en América Latina, en Europa, Estados Unidos, para intentar llegar a un acuerdo y darle una solución a esta crisis, ¿no? Eso sí en lo público, para que los terroristas pensaran de que están haciendo algo y les están haciendo caso. Pero en privado intentaban hacer tácticas de cómo hacer para rescatar a estos rehenes, ¿no? O qué hacer, ¿no? Y empezaron a soltar muchas propuestas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente parte. Chicos, ingresen por el mismo link y continuamos con la siguiente parte, ¿de acuerdo? Muy bien. Copia esa